Carlos, de 52 años, tenía un trabajo al cual le agradaba mucho asistir. Le gustaba obedecer todas las órdenes de su jefe y le gustaba ir. Sin embargo, la relación con su esposa cada vez se volvía más conflictiva, porque ella frecuentemente le decía que era muy sumiso y muy confiado. Sin embargo, Carlos iba soportando todos estos problemas, porque tenía el trabajo, hasta que cierto día lo despidieron repentinamente. ¿Y qué pasó? Luego Carlos empezó a temblar, temblaba su cuerpo, constantemente le palpitaba el corazón, le palpitaban los ojos, se sentía angustiado. Fue al médico inmediatamente y fue a varias especialidades. Estuvo en gastroenterología, cardiología, urología. Sin embargo, en todas le encontraban algo en su cuerpo, pero también constantemente tenía pensamientos catastróficos, de que todo le saldría mal, de que era mejor no vivir, de que ya no soportaba tanta presión, ni en su casa y ahora menos sin trabajo. Tanto fue esta angustia que todo su cuerpo empezó a sentirse aún peor. Se le aceleró más el corazón y se desmayó, que tuvo que irse a emergencia. Lo llevaron a emergencia a sus familiares. Es ahí donde recién los especialistas le derivaron a psiquiatría. Y en psiquiatría le derivaron a psicología, porque lo que calla el alma, el cuerpo lo siente. Y era necesario comenzar a sanar, pero esta vez no desde el cuerpo, sino desde las emociones. Todo esto, ¿qué es lo que le sucedió a Carlos? ¿Cómo podía mejorar con todo lo que le había pasado? ¿Y en qué tiempo? Estas son algunas de las preguntas que se realiza un psicólogo cuando va a atender a un cliente, a un paciente. ¿Para qué? Para poder guiarlo emocional y científicamente a esa persona que va a atender y para tener una alta eficacia en su tratamiento. Por eso, hoy día vamos a tratar el tema del proceso terapéutico. Yo soy la psicóloga Cintia Rodríguez y vamos a iniciar este tema junto con mi colega, también psicóloga de Perú, Noelia Ambía. Lo que hemos escuchado es un caso frecuente, ¿verdad? Sí, es la historia creo que de muchos. Y bueno, todo empieza, así como Carlos, que, bueno, él llegó después de sentir todos estos síntomas que escuchamos en la historia, él llega a emergencia. Y luego de ahí lo derivaron a el área de psicología. Y el proceso psicoterapéutico empieza ahí. Empieza en esta entrevista con el psicólogo con el motivo de consulta. En este caso, el motivo de consulta de Carlos fue de que estaba con, al parecer, ataques de ansiedad, ¿no? Él había venido derivado de psiquiatría después de haber pasado por diferentes especialidades, psiquiatría, y de ahí lo derivan a psicología. Vemos que aparentemente tenía tuvo ataques de pánico, desencadenó una ansiedad generalizada. Y en el motivo de consulta, ya en la entrevista, él va contando, ¿no? Él va narrando toda esta historia, la historia de su vida, que es la que nosotros vamos también preguntando, ¿no? Vamos haciendo preguntas específicas de cada área, ¿no? Cómo es su familia, qué es lo que pasó, a ver, lo último, qué es lo que desencadenó esa angustia, esa ansiedad. Y poco a poco es el paciente, la persona va a ir hablando, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir, estamos muy atentos a escuchar esa primera parte de la historia.
qué más nos podrías decir, Cintia? Claro, muy cierto, Noé, porque generalmente no se piensa, ¿no? Ir a psicología es, bueno, ir a veces porque quiero, ¿no? Pero a ver, en este caso de Carlos, acudió primero a todas las especialidades, ¿no? Y Ujú, después al último, se dieron cuenta, somatizó, ¿no? Es decir, el cuerpo expresó muchas cosas que su mente no podía expresar por la sobrecarga de estrés que tenía. Entonces, al último fue, ¿no? En psicología. Y es que todo empieza con ese motivo de consulta. En este caso, fue un motivo que él, por su iniciativa, no expresó, sino que fue derivado por los especialistas. Pero ujú. no necesariamente tiene que suceder un caso grave como el de Carlos, que recién va a psicología porque lo derivan. Lo ideal es que cada persona pueda acudir por su iniciativa. Algo siento, me voy de frente, ¿no? A un psicólogo para poder mejorar. Entonces, con este motivo, es decir, el por qué me voy, la duda, la pregunta que tengo de por qué me voy, ese es el motivo de consulta, ¿no? La razón por la cual pido una consulta con psicología. Y luego ya nosotros, ¿no? Los psicólogos, tomamos ese motivo de consulta para comenzar a indagar, ¿no? Y esclarecer qué es lo que está pasando, ¿no? Ahí ya viene, ¿verdad? La observación y la evaluación del profesional, ¿cierto? Pues ahí viene, ¿no? Comenta un poquito acerca de esa evaluación. Sí, sí. Bueno, primero nuestra escucha, ¿no? Nuestra escucha tiene que ser una escucha muy activa, muy detallada. Observamos mucho la comunicación verbal, pero también la no verbal, ¿no? Sus gestos, sus miradas. En el caso de Carlos, ¿no? Es muy probable que había movimientos de brazos, tics, en la voz también, ¿no? El tono de voz, todo eso nosotros tenemos que estar muy presentes, porque eso creo que creo que eso comunica más que lo que está diciendo también. Entonces, viene toda esta entrevista, ¿sí? A veces puede ser un poco larga, porque es importante, pero luego ahí vamos a la parte del- de la evaluación, ¿no? Ya más o menos nosotros vamos haciendo una presunción, una hipótesis de lo que podría estar presentando el paciente. Se le hace una serie de exámenes, los precisos y adecuados, no es hacer cualquiera por hacer. En este caso, algo de personalidad, ¿no? Podría ser también algún test para ver cómo está su ansiedad, si también por ahí puede estar presentando síntomas de depresión, eh, cosas que nosotros detectemos que nos puede ayudar para nuestra hipótesis. No es que el examen, el test es lo que va a dar ya lo que tiene específicamente, no, sino que es una herramienta que usa el psicólogo para, para poder dar un buen diagnóstico, una buena presunción diagnóstica y por ende luego poder dar un tratamiento, ¿no? Pero luego de tener todo esto, todos estos datos, es donde nosotros tenemos que seguir indagando porque no queda solamente en una primera cita, ¿no? En una primera consulta. Eh, por lo menos son unas 2 o 3 veces dependiendo de lo que vayamos viendo y vaya informando. Porque ¿qué pasa? Que a veces, como tú dices, en este caso Carlos fue por un motivo de consulta, pero luego vamos viendo que hay otras cosas más, vamos escarbando y hay un trasfondo, que es que ahí es donde muchas veces tiene el origen del problema, ¿no? Y te decía de que teníamos que ser muy cuidadosos, porque ¿qué pasa? Eh, Se puede estar presentando lo que nosotros llamamos las comorbilidades. Esto quiere decir que no solamente se trata de un ataque de ansiedad, sino que también
hay otras cosas más, hay depresión, hay angustia, hay muchas cosas. Y que esto no solamente afecta a tus emociones, sino que también está afectando a tu parte cognitiva, a tu personalidad. Entonces, por eso que es importante eh, el no dar un diagnóstico por dar. Son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para que el tratamiento sea favorable. ¿Qué dices, sí? Claro, qué interesante, ¿no? Qué importante lo que nos has comentado, Noé, porque así como aparece un problema, cuando mencionas de comorbilidad, hablamos de que aparecen más, es decir, más diagnósticos, ¿no? Es como que, ¿no? Vamos a un médico, tienes gripe, tienes un problema en la amígdala, ¿no? Tiene apendicitis, qué sé yo, todas esas denominaciones científicas le llamamos diagnóstico y en psicología las tenemos igual, ¿no? En este caso, por ejemplo, de Carlos le dio un TAG, que es un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Son términos científicos y profesionales. Pero nosotros nos vamos a encargar, ¿no? Pues, de explicar, ¿no? En psicología clínica, de explicar qué significa eso, ¿no? Para poder entender un panorama. Pero lo más importante es la parte de tratamiento también, ¿no? Al igual que evaluación, porque está ahí importante implicado lo que son los test, las evaluaciones, la observación, la escucha, todo suma. Todo esto por algo es científico también. Está basado en esos estudios que me corroboran mediante esta evaluación que tiene esto tal persona. Es algo científico, ¿no? Por eso no es solo desde mi opinión, ¿no? Sino que Claro, por una eso, serie de pasos. efectivamente, entonces después de eso, y después de esa presunción diagnóstica, después de ese diagnóstico, luego ya es, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué hacemos con Carlos, por ejemplo? ¿Qué tratamiento? Si es, en este caso, ya tenía una derivación de psiquiatría, pero no toda persona requiere también un proceso de psiquiatría, así como hay varias personas que sí. O sea, ¿qué otros procesos, no? Recuerden que la salud mental es holística, ¿no? No solo se encierra tampoco en psicología, sino que en otras especialidades que lo requieran. Por algo somos muy observadores del cuerpo, de los antecedentes, de muchas cosas familiares, etcétera, para poder entender. Y es ahí donde se busca un buen tratamiento, ¿no? Es ahí donde venimos a ver con muchas técnicas, teorías, dar una buena calidad de tratamiento. Esto es muy importante. Y bueno, decirles a todos porque no esperemos tener un problema y se convierte en muchos y tener comorbilidades y tener varios problemas. Es como por decir, le dio diabetes y luego le dio una insuficiencia renal, ¿no? Y tiene un problema cardíaco fuerte, ¿no? O sea, una comorbilidad que tiene un diagnóstico, un problema tras otro, tras otro, tras otro, en los órganos, en este caso es en la mente, en el pensamiento, en la emoción, en el sentimiento, con la pareja, con el trabajo. Entonces, no esperemos a llegar a tanto, sino a ir también a este lindo proceso de terapia, ¿no? Entonces, ¿verdad? No invitar, ¿no? ¿Verdad? A invitar a todos para que puedan entender este hermoso proceso terapéutico y que puede demorar desde semanas, meses, pero lo importante es que la persona va a mejorar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, pues, te dejo nos puedes comentar una reflexión acerca de acudir a un proceso terapéutico. Sí, que no tengan temor, que no tengan miedo, porque primero porque todos pasamos por una serie de situaciones, cada uno reacciona de una diferente forma. ¿Sí? En este caso, Carlos se le juntó todo y fue así. Pero que en este proceso de transformación, sí, va a ser doloroso, va a ser paso a paso, pero que va a ser necesario para que se produzca esa sanación, esa paz mental, ¿no? Y mira qué importante es lo que tú decías, porque nosotros también tenemos en cuenta todo ese historial clínico, ¿no? Que pasó
que pasó por el gastroenterólogo, por el cardiólogo, porque es un trabajo interdisciplinario. Por ser ciencia, es así, ¿no? Y cuando hay ese trabajo, hay ese seguimiento, es mucho mejor. Y que cada paciente es diferente. O sea, una técnica, en este caso, por ejemplo, los psicólogos tenemos diferentes tipos de formaciones, especializaciones, diferentes eh, tipos de terapias, psicoterapias, ¿no? De diferentes corrientes. Algunos son cognitivos conductuales, otros son gestal, bueno, nosotros también psicología positiva, que nosotros que también trabajamos con psicología positiva, sistémica. Hay psicólogos que, bueno, tienen varias formaciones, entonces ahí también el psicólogo va a tomar la decisión, ¿no? De en ese caso, cuál es lo que le va a favorecer al paciente, ¿no? No es que una misma cosa va a funcionar para todos, no, o sea, cada uno es distinto. Por eso la importancia de dar una buena presunción diagnóstica. Ahora, el que uno le dé un diagnóstico no es que tú vas a hacer ese diagnóstico, ¿no? No es por poner una etiqueta, no, sino que para nosotros es necesario para poder guiar mejor y para que sea efectiva la terapia. ¿Sí? Es por eso. Y además, cuando se empieza el tratamiento, muchas veces van saliendo nuevas cosas. Por eso es que toma su tiempo y tiene que haber también esta decisión, motivación de la persona, que no solamente es una persona, porque también es un trabajo con la familia y también es un trabajo dentro del tratamiento de psicoeducación, porque hay que explicarle al paciente, como tú decías, no hay que explicarle qué es lo que todas estas cosas que están sintiendo, estas presunciones diagnósticas, por qué vamos a empezar primero por acá, luego vamos a ver acá, para que haya este autoconocimiento también, ¿no? Esta aceptación y todo eso. Y que no se sienta mal porque es como todo, es como cuando te enfermas físicamente, tienes que pasar por una serie de etapas hasta cuando ya estés de alta, por decirlo así, ¿no? Y entonces esto es igual solamente con las cuestiones de la mente, de las emociones, espiritual también, ¿no? Y eso es, como tú decías, en realidad es un proceso bonito que se pasa. Y invitarlos, ¿no? A que tomen esa decisión y no esperar que las cosas se agraven y que son diferentes los motivos de consultas que nos puede llevar a... Exacto, entonces creo que, bueno, hemos aprendido mucho acerca del proceso terapéutico. Es importante ir con mucha iniciativa, compromiso, tanto de si tú lo solicitas, nosotros, ¿no? Lo atendemos, o si nosotros también nos ponemos como clientes, pacientes, y vamos también a alguien, porque toda persona lo puede hacer. Es Sí, nosotros importante. hemos pasado Claro, es importante, claro, es importante ir, acudir, ser sincero con uno mismo y es recordar que este proceso terapéutico es todo un arte. Así que hagamos que ir a psicología es normal, ir al psicólogo es normal. Entonces, bueno, ese ha sido este bloque de salud. Vamos a continuar, por supuesto. Así que, bueno, sigan en nuestras redes sociales para mayor información y más datos psicológicos. Gracias, Noé. Iván, que nos den sus sugerencias y hasta el siguiente bloque de salud mental. Éxitos.